Bienvenidos a todos, muy buenas tardes a este seminario de preapertura de mercados norteamericanos en el que bueno, pues vamos a comentar cuál es la actual situación de los mercados, en concreto el mercado de futuros, los principales índices, que es lo que tocamos, y vamos a repasar, bueno, pues como siempre hacemos desde el punto de vista, bueno, pues lo que ha ocurrido, desde el punto de vista más macroeconómico. Ahora mismo creo que no descubrimos nada si no decimos que todo el punto de atención desde hace semanas y la gran volatilidad, ¿no?, que tiene el mercado con los grandes vaivenes, pues está el 99,9 de las cosas, el punto de atención en Grecia. Y luego, bueno, pues como siempre, pues repasaremos juntos el aspecto técnico, los actuales escenarios operativos que tenemos, sobre todo en el corto plazo, ¿no? Ahora mismo el mercado con los vaivenes que tiene, sigo, pues, en cierto modo, recomendando pues una operativa mucho más ponderada en el intradía y no dejar posiciones abiertas. En el caso, bueno, pues ya veis que día tras día nos encontramos un gap de apertura, un hueco, que evidentemente hace pues que la operativa tenga mucho más vaivenes y al final la clave de toda inversión, trading o lo que no es a trading es maximizar la rentabilidad con el menor riesgo posible, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente hay que seguir controlándolo. He empezado un poco ya a hablar, no me he presentado, mi nombre es Borja Rubio, muchos ya de los que me estáis saludando, bueno, pues ya nos conocemos y sois asiduos al seminario, que lo agradezco. Antes de nada, ya algunos me habéis confirmado, pero bueno, si el resto sois tan amables de comentarme que no hay ningún problema con el audio, que se escucha correctamente y que estáis viendo justo ahora mismo pues un gráfico de H1 del DAX, pues perfecto. Vale, fantástico. Vale, fantástico. Bueno, interpreto que el resto, si tenéis algún problema, que si es a nivel particular nos escribís. Vale, por si hay algún problema, eso no lo toco yo, ya lo llevan mis compañeros que se encargan de estos aspectos, pero vamos, interpreto que todo el audio y el vídeo pues está correctamente. Fantástico, pues nada, vamos a comenzar con Europa. Vamos a ponernos un poco en perspectiva, ¿no?, desde el último seminario que tuvimos el lunes y que está ocurriendo pues en los principales futuros. Bueno, antes de nada, vamos a dar un vistazo de cómo porcentualmente, siempre digo lo mismo, ¿no?, que no haya abierto un ordenador esta mañana o llevo unos días sin mirarlo, pues cuál es el movimiento desde la apertura esta mañana y el transcurso de la sesión europea, ¿no?, la variación porcentual. Aquí lo veis, ¿no? Es decir, hoy el mercado pues está rebotando después también de las caídas de ayer, con, bueno, un rebote ligeramente considerable. Quiere decir que, bueno, pues que el mercado, aunque sigue perdiendo niveles, esto, mientras no se vaya hundiendo, pues es buena señal dentro de que ahora mismo, repito, ¿no?, cualquier posición abierta de un día para otro pues implica un riesgo, una volatilidad implícita muy alto y que en la medida de lo posible pues hay que intentar evitar. Pero bueno, pues echando un vistazo, desde la apertura de esta mañana, aquí veis primero en Europa, el Eurostock 1,29 arriba, el DAX un 1% arriba, el IBEX 35 casi un 1%, el AX holandés también arriba, la bolsa suiza en este caso, bueno, pues el índice italiano, el MIBEL italiano un 2% arriba. Pues veis prácticamente que todos los índices europeos en positivo, ¿no? Por un poco comentar cómo vienen los futuros americanos, que ahora pues me meteré en el analizarlos, vienen en negativo, un dato curioso en este caso, es decir, tenemos la bolsa europea, la verdad que cada vez hay más
descorrelaciones y en estos días la verdad es que muy locos, todo hay que decirlo, pero aquí veis, bueno, pues que los futuros desde la apertura, aunque los futuros americanos, para quien no lo conozca, ¿no? A diferencia de Europa, ¿no? De la Cámara del Eurex, del MEF, que tienen un horario restringido, los futuros americanos están cotizando prácticamente 24 horas, ¿no? Hay parones de la negociación, pero prácticamente los futuros, repito, cotizan prácticamente todo el día, ¿no? Entonces, bueno, vienen en negativo, 0,7, 0,75, un poco, bueno, pues también a expensas de las actas de la FED que tenemos esta tarde, como, bueno, pues una referencia en el corto plazo, y luego también los resultados del segundo trimestre del año. Ahora, bueno, pues lo comentaremos, que comienzan en Estados Unidos a presentar resultados ya las compañías, ¿no? Estamos dentro del tercer trimestre del año, ahora es cuando pues empezamos a conocer los resultados que hemos tenido en el segundo trimestre, la cuenta de resultados de las principales compañías, siempre empezando por Estados Unidos y siempre empezando por el gigante metalúrgico Alcoa, ¿no? El gigante americano. Bueno, dicho esto, es un poco el rebote que estamos llevando. Tampoco hay una explicación en el corto plazo del rebote, es decir, el mercado pues sigue con muchísima volatilidad por el tema griego. Líneas generales para lo que está ocurriendo pues en Grecia, aparte de lo que os he dicho, que la operativa, en la mayor medida que podéis tenerlo, pues lo tengáis en el más estricto pues intradía, por lo menos una gran ponderación. Pero lo que ha ocurrido es que así, ¿no? Es decir, ayer hubo cumbre de los primeros ministros y presidentes de la zona euro, en este caso, y bueno, pues lo que ha ocurrido esta mañana, ayer por la noche ya, que Grecia ha hecho otra propuesta, ¿no? Ha propuesto pues un rescate completo bajo la supervisión de las instituciones europeas de unos 50.000 millones de euros, se dice pronto, y con, bueno, pues matices de que se puedan tocar condiciones que anteriormente habían sido líneas rojas, ¿no? Temas del IVA, que había pues en ciertos desacuerdos, y también en el tema de las pensiones y el gasto militar. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la reacción? Todavía ha sido una especie de boceto, todavía no se han matizado en concreto las propuestas, pero básicamente el deadline, la fecha límite que había puesto el Consejo, ¿no? La Comisión Europea presidida por Jean-Claude Juncker, ha sido para este viernes, ¿no? Para este viernes, ¿para qué? Para que el sábado y el domingo los principales presidentes de los países europeos tengan hasta final del domingo, finales de semana, para analizar, bueno, pues la última propuesta griega. Bueno, o sea, ahora mismo, ya os digo, ¿no? Jugar a qué va a ocurrir, bueno, pues es jugar a, pues si vamos un poco al casino, ¿no? Yo creo que ni la propia Merkel, como comenté el lunes, ni el propio Tsipras sabe lo que puede ocurrir. Lo que hay que tener claro es lo que creo que quieran que ocurran. Yo, evidentemente, tengo un planteamiento y creo que todo el mundo tiene un planteamiento de que Grecia no quiere salir de la zona euro. La gran parte de la mayoría de los países de la zona euro no quieren que salga Grecia. Incluso ya me entra la duda de Alemania, ¿no? Alemania, el problema es que tiene que explicar a sus ciudadanos también el acuerdo y yo creo que es el país que me puede entrar más dudas, ¿no? Pero ya solo por ese argumento, pues aunque no sé en qué condiciones se va a dar, porque ahora es muy difícil jugar a los futurólogos, pues el mercado no acaba de desplomarse y aunque la gente diga que está descontado en el mercado, una salida de Grecia del euro os puedo asegurar que el efecto a los mercados sería mucho mayor de las correcciones que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Eso creo que muchos lo tenéis claro, pero el propio mercado no está descontando. No, es que lo de Grecia, el Grexit está ya descontado. No, eso no es verdad, ¿no? Puede que haya una parte descontada, pero las caídas van a ser mucho más violentas, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, esta es la situación. Casi que lo mejor es abstraerse, ¿no? Por eso os digo, ¿no? Intentar saber en qué entorno. Seguimos en un entorno, pues, de volatilidades. Si cogemos, por ejemplo, un indicador de volatilidad en un gráfico diario del DAX, pues aquí lo tenemos, ¿no? Estamos hablando en gráficos... No me voy a ir a mensuales, ¿no? Me voy a ir a gráficos semanales. Bueno, pues volatilidades que prácticamente no veíamos
desde 2011, ¿no? Es decir, sí, más o menos desde octubre, después del verano de 2011, ¿no? O sea, volatilidades por el propio APR, es un indicador que mide la volatilidad de cierres y aperturas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es operar en cuanto a este entorno, que es un poco lo que he comentado estos días, ¿no? Y esa es un poco la clave, abstraerse, ¿no? Abstraerse y, bueno, pues tener un planteamiento. Yo, si me preguntáis si me tengo que mojar, ¿no? Yo creo que por ese argumento, al final, no sé qué clase de acuerdo, pero que se va a llegar a una solución, ¿no? Pero ya os digo, es una opinión totalmente personal y que, bueno, pues ahora mismo muy complicado barajar qué escenarios hay, ¿no? Igual que antes la salida del euro de Grecia, pues a lo mejor estaba en un 20, un 10%, pues ahora evidentemente ese porcentaje ha subido, ¿no? Eso es evidente, creo que es un escenario que ahora barajamos todos y lo tenemos que poner dentro de nuestra variable, de nuestro sistema de trading, ¿no? Pero sobre todo para controlar un aspecto que es tan importante como la volatilidad. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha cambiado desde el propio lunes. Tampoco es que haya habido gestos de gran acercamiento, ¿no? Por parte de Europa y por parte tampoco de Grecia. Es decir, no ha habido tampoco grandes declaraciones. Yo creo que ahora mismo están teniendo bastante cuidado y, bueno, pues vamos a ver cómo queda en esta última propuesta de Grecia y cuáles son las reacciones esta tarde de la reunión del Eurogrupo para conocer novedades, ¿no? Pero, repito, sin ser pesado, seguimos en un entorno de alta volatilidad y muy recomendable, pues, cierre de posiciones o por lo menos un cierre importante de posiciones o controlar bien las garantías antes de el cierre de sesión, ¿no? De hecho, bueno, aquí veis un gráfico horario. Tampoco hace falta ser un genio pues para ver pues en los últimos días los huecos, tanto al alza, un hueco, dos huecos, tres huecos, cuatro huecos, cinco huecos que estamos teniendo. Un segundito. Perdonadme, estaban aquí ahora haciendo un ritmo que era complicado, pero ahí que vemos un poco los huecos que estaban, digamos, ocasionando el mercado, ¿no? Bueno, básicamente, no quiero enrollar mucho más con esto, seguimos, bueno, pues es absurdo, podemos dar nuestra opinión, pero sobre todo que tengáis en cuenta el entorno y que, bueno, pues por el momento se seguirá negociando y vamos a ver, ¿no? Tener en cuenta que el deadline, la fecha límite actualmente está puesta para el domingo, ¿no? Y bueno, pues seguimos en esta situación de corralito en Grecia con totalmente el enfermo prácticamente en posición terminal y con la única vía respiratoria del Banco Central Europeo, ¿no? En cuanto al Banco Central Europeo, pues evidentemente corte el grifo, ahí es cuando todo va a ser mucho más dramático y se van a tener que tomar decisiones pues, en cuanto a un sentido u a otro, ¿no? O buscar un plan B, que por el momento, no sé si lo tendrán, pero un plan B que no sea el Grexit. O las condiciones de la Troika, pues no hay por el momento ninguno, ¿no? Bueno, pues básicamente esto, ¿no? Lo más importante que ha pasado en Europa, tampoco, bueno, pues así mucho más que reseñar, tampoco a nivel, bueno, pues empresarial y a nivel macroeconómico, no tenemos grandes datos que comentar, por lo menos en el corto plazo. Vamos a analizar un poquito en el más estricto, bueno, en gráficos de 5 minutos, cuál es la actual circunstancia, gráficos semanales, diarios, si seguís un poco mis seminarios, pues prácticamente os lo sabéis de memoria. Ya comentamos el lunes que técnicamente no era una muy buena señal que hubiéramos perdido esta zona, la zona de los 18.850 puntos. Todo lo que sea por abajo de 10.800 puntos, 10.850, pues evidentemente es algo que no nos gusta o que por lo menos no es una señal positiva desde el punto de vista técnico. Esta pérdida, ¿no? Es decir, básicamente es un soporte en el que había aguantado en varias ocasiones y que evidentemente, bueno, pues lo hemos perforado y seguimos actualmente, aunque vemos pequeños rebotes por debajo de este nivel, ¿no? Si nos metemos en gráfico de 5 minutos,
aquí veis un poquito el análisis del DAX desde que comenzó la semana, ¿no? Para esta operativa más cortoplacista. Aquí veis un poco la apertura con el gap a la baja que tuvimos el lunes. Luego, evidentemente, la recuperación. Y aquí tengo un poco desde que comenzó a cotizar los máximos semanales en los 11.000 puntos, que los marcamos el lunes 6, y los mínimos, ¿vale? Veis un poquito cómo os marco un poco ya un escenario operativo. Yo ya por lo menos ya estoy diseñando pues una zona de trading, ¿no? En el que busco un gráfico de 5 minutos, busco la cotización que llevamos en estos primeros 3 días de semana, marco simplemente, no hace falta poner miles de cosas, máximo semanal, mínimo semanal, o lo que es lo mismo, resistencia y soporte, daros cuenta la distancia, ¿no? Es decir, entre el máximo y el mínimo, desde los 11.000 hasta los 10.660, pues estamos hablando de la friolera de 340 puntos, ¿no? Que se dice pronto. Y bueno, pues la tendencia sigue siendo claramente bajista, ¿no? Vemos ciertos rebotes, hoy hemos abierto también con un gap a la baja, aquí lo veis claramente. Bueno, perdón, hoy hemos abierto al alza, este era el gap exactamente del 7, aquí lo veis. Un momentito. Aquí lo tenéis, la apertura. Y bueno, pues aquí estamos viendo, bueno, pues cierta recuperación en el día de hoy, después del propio gap, en el que, bueno, pues la zona de los 10.800, aquí en el corto plazo, ha sido, digamos, un poco en el que se está parando actualmente. Bueno, dicho esto, ahora mismo, desde el punto de vista del análisis, que esto está muy bien, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo, no? Pues claramente identificamos la tendencia bajista en el más estricto corto plazo, ponemos soportes, resistencias. Ahora mismo, ¿qué es? Bueno, pues escenarios de trading podríamos establecer, ¿no? Bueno, creo que desde el punto de vista de los cortos hay dos niveles claves, desde mi punto de vista. En el más corto plazo, que perdamos los mínimos que hemos marcado en las últimas horas, que son los 17.50, es decir, los 17.50 por abajo, si lo perfora, podemos ver pues una proyección a la baja, por lo menos de 50 puntos, es decir, de una proyección hasta los 10.700. Esto sería una opción a la hora de implementar estrategias de cortos en la ruptura, repito, de los 10.750 y, por supuesto, esto ya no solo por ser los mínimos diarios que hemos marcado hoy y los mínimos semanales, sino porque estamos hablando de mínimos de hace bastante tiempo, que son los 10.660. Estamos más lejos, estamos 100 puntos por encima, pero este sería el otro punto donde, evidentemente, lo que no fuera cubrirse o lo que no fuera posiciones especulativas en corto, estrategias en corto, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Esto sería, digamos, ahora mismo, pues los niveles principales a la hora de buscar pues estas posiciones bajistas, ¿no? De todas formas, en los últimos minutos lo que estamos viendo claramente es una zona de consolidación, pues eso, entre los 10.750, aquí lo veis, entre los 10.750 y los 10.800, ¿no? Para las posiciones cortas creo que perder estos mínimos y evidentemente los mínimos semanales es la referencia principal, ¿no? De hecho, el hueco a la baja que hemos tenido esta mañana todavía no lo hemos cerrado. Aquí veis el hueco de cotización. De nuevo otro hueco, prácticamente vamos a hueco por día. No hemos cerrado, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que a la hora de implementar escenarios de largos, pues la ruptura de los 10.800, la ruptura evidentemente con fuerza, podríamos implementar una estrategia en el que, bueno, pues tapemos parte de este hueco y ataquemos, bueno, pues esta directriz, ¿no? Más o menos, esta directriz bajista que tenemos semanal, en el que, bueno, pues nos puede dar un recorrido aproximadamente a la hora de atacarlo, pues aquí lo veis, ¿no? 10.800, pues en torno a los 10.850 como en un primer objetivo aproximadamente, ¿no? Ese sería, digamos, el movimiento que podríamos tener, repito, siempre que rompamos los 10.800, ¿vale? En este caso. Pero
En este caso, también, en el caso de implementar aquí en la ruptura de los 10.800, tendríamos dos zonas de stop, ¿vale? La zona de los, por debajo de los 10.750, es decir, por esta zona, por estos niveles, sería la primera zona. Evidentemente, por debajo de los 10.650 sería la otra. Estas serían los niveles para estar fuera para aquellos que quieran posiciones alcistas, con la proyección, ya os digo, ¿no? 10.850, 10.900. Y para aquellos que penséis, decir, vale, Borja, yo es que quiero implementar cortos, pero lo quiero implementar ya, ¿no? Evidentemente, nuestra zona de control sería por encima de los 10.800, ¿vale? Esta es la zona ahora mismo que tenemos acotada para nuestra propia operativa, ¿no? Entonces, bueno, estos son los dos escenarios, ¿no? Si os dais cuenta, pues en el corto plazo, yo creo que la confirmación son los 10.800 para que el mercado pues vuelva a continuar esta posición de rebote que tenemos desde la apertura, en este caso, y un poco pues el desplome y otra vez el visitar mínimos semanales serían perder los 10.750, ¿no? Yo creo que así, de forma muy sencilla, es como yo matizaría pues la ruptura de niveles y acompañar al precio. Repito, como también he comentado estos días, hablo la entrada y la operativa rompiendo niveles, principalmente porque creo que ahora mismo es más fácil, más que intentar buscar pequeños suelos o techos de mercado, es acompañar a la propia tendencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo en esos 50 puntos es donde se va a jugar, digamos, o donde está el punto de trading tras este movimiento al alza, ¿no? Y esta zona de lateralidad, ¿no? Por decir de alguna forma, en el cortísimo plazo. Entonces, bueno, esto ahora mismo lo que podríamos ver, ¿no? Del propio DAX o cómo podríamos, digamos, desde el punto de vista técnico, plantear, pues, los escenarios, ¿no? Y donde yo creo que tendríamos que estar, pues, acotados a la hora de stop y a la hora, pues, de cuándo, pues, buscar una posible entrada, ¿no? de confirmación. Esto no es DAX, ¿no? Si tenéis alguna duda y queréis comentar algo, me lo decís, lo vamos viendo, para que ahora voy a ir un poquito pasando de índices. Si queréis comentarme algo del DAX antes de pasar al Eurostoxx, pues lo vamos viendo. Vale, perfecto. Pero vamos, tener en cuenta que el movimiento en este caso sería aproximadamente esto, zona de consolidación como la que estamos teniendo, y en el caso de que rompa el alza, esta sería la confirmación, entonces este sería el propio movimiento. Bueno, a ver si no me molesta mucho con el ruido esto que me están con el taladro. Esto sí que no me lo esperaba. Que me pregunta Jairo. Me pregunta Jairo que cuándo se esperaría que se llene el gap. Pues esperaría prácticamente yo el gap, en este caso el último gap, el que hemos tenido esta mañana, que sería para una estrategia a la hora del cierre del gap, sería la ruptura de los 10.800, ¿vale? Este sería, digamos, el punto clave, ¿vale? Este punto sería el punto clave de la operativa, ¿no? Y en el caso, efectivamente, de romperlo a la baja, de que ahora mismo el precio un poco este sería, digamos, también el punto clave de nuevo, pues para visitar pues mínimos o por lo menos los 700, ¿no? Que sería la ruptura de los 50. ¿Vale? Sería, digamos, los dos puntos claves. ¿Vale?
¿En tiempo cuándo? Bueno, el tiempo, eso no, ojalá te lo podría decir, Jairo, ¿no? El tiempo de cuánto se puede decir. Podemos hacer una estimación, ¿no? De cuánto se puede cerrar el hueco, teniendo en cuenta que estamos en gráfico de 5 minutos, pero eso depende, ¿no? Es decir, si ahora mismo hay una noticia sobre Grecia, el hueco se va a cerrar exactamente, seguramente 50 puntos o 100 puntos, pues puede que se cierre en 10 minutos. Puede ser en 10 minutos como puede ser en un movimiento, pues a lo mejor de horas, ¿no? Pero vamos, básicamente teniendo en cuenta que estamos en 5 minutos, esa sería la estimación, ¿no? Al final, cuánto va a ser el movimiento, lo acoplamos al gráfico, al horizonte temporal, en este caso de 5 minutos que estaríamos operando, ¿no? Pero bueno, esa es una aproximación, ¿no? Una noticia que lo mueva te puede hacer 100 puntos en 5 minutos, fácilmente. Pues lo puede hacer en 5 minutos, como lo puede hacer, pues, no sé, este movimiento al alza, lo puede hacer a lo mejor en, pues eso, en 3, 4 horas. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues esto en cuanto al DAX, ¿no? Los niveles en el cortísimo plazo, ¿no? Hoy estoy más en el cortísimo plazo, sobre todo, pues por aunque mira el DAX, ¿no? Ya veis que está perdiendo aquí un poco vamos a ver si acaba de perder, nos hemos ido a los 7.50, vamos a ver ahora cómo reacciona. Bueno, eso en cuanto al DAX, ¿no? En el corto plazo. Bueno, aquí veis el Eurostock, ¿no? Un poquito pues más de lo mismo, ¿no? Marco aquí el máximo semanal de los 3.400, marcamos los mínimos en los 3.280, mínimos semanales, y bueno, pues lo mismo, ¿no? Gap a la baja, movimiento de rebote desde mínimos diarios que coincide en este caso con los mínimos semanales, la directriz prácticamente la ha tocado y ahora mismo, pues a nivel operativo, tenemos primero la zona de los 3.340, diría yo, más en el caso de operar la ruptura y proyectar el cierre de hueco, y pues un poco la pérdida de esta estructura de rebote, pues sería la pérdida, esperad un momentito que lo voy a dibujar aquí para que lo veáis mejor, pues de los 3.320 aproximadamente. Aquí es donde ya un poco, pues evidentemente se podría implementar algún corto, y esta directriz, esta figura de rebote, este patrón, en el cortito plazo, pues perdería fuelle, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues quien quisiera operar esta figura puede operar la ruptura de los 3.440 para el cierre de hueco, o también me puedo operar pues con órdenes a mercado siempre y cuando protegiéndonos stop por debajo de los 3.320, ¿no? 3.300, ¿vale? 3.320 diría yo, en este caso. 3.320, 3.300, ¿no? Depende un poco del nivel, ¿no? Pero evidentemente ya, si rompemos este nivel, aquí la estructura de rebote ya perdería un poquito más de fuelle, ¿no? Más de fuelle. Mientras tanto, bueno, pues podemos confiar, al igual que en el DAX, esos 800, como los 3.340 del propio Eurostock, ¿no? Vale, esto en cuanto un poquito al Eurostock, el DAX, voy a un poco ir repasando, bueno, pues aunque ya pues al final siempre con lo mismo, ¿no? La correlación es bastante alta y los principales índices para hacer este tipo de operativa pues son los que tienen un spread más bajo, ¿no? Los spreads que tienen, que puede dar más margen para moveros. Y aquí sin ninguna duda en Europa creo que no hay discusión que es el DAX para hacer pues esta operativa en 5 minutos, en un minuto es la más idónea. Y luego pues los índices americanos, ¿no? Que ahora un poquito los vamos a repasar, ¿vale? Pero bueno, antes de eso pues vamos a ver un poquito el IBEX también para que lo veáis. Bueno, el IBEX igual, ¿no? Pues la pérdida de los 10.650 pues ya fue una mala señal, seguimos por debajo de esta zona y hoy pues vamos a ver un poquito el movimiento, ¿no?
Bueno, aquí lo veis, ¿no? Este es un poco el comienzo de la semana, después del gap del lunes. Aquí tenéis los máximos. Espérate, me voy a poner aquí un gráfico de 5 minutos para que lo veáis un poco mejor. Quiero quitar aquí, bueno, es que tengo demasiadas líneas, no quiero confundiros. 10.635, máximos semanales, lo mismo, ¿no? Soporte, mínimos semanales, estructura de rebote hoy aquí ligeramente que tenemos y bueno, pues mientras aguante este patrón, pues se puede seguir manteniendo por la esperanza en el corto plazo de esta zona de rebote, ¿no? Evidentemente la pérdida de los, sobre todo yo diría ahora mismo, de los 10.350, creo que aquí ya sí que aproximadamente en estos niveles, pues ya aquí ya pues esta estructura de rebote que hemos tenido esta mañana, pues iría perdiendo por bastante fuerza, ¿no? Y por arriba, pues esta zona, ¿no? Donde nos hemos parado hace unas horas, hace unos minutos, que son los 10.460. Este sería, digamos, en esta formación triangular, el nivel de ruptura, ¿vale? Para implementar posiciones largas en torno pues, a la zona de los 10.500, 10.550, ¿no? Hasta estos niveles que tenemos del lunes pasado, ¿no? Exactamente, ¿vale? Aproximadamente. Pero ya os digo, tendríamos la confirmación con la ruptura de los 10.450, en este caso. ¿Vale? Sería la ruptura de estos niveles. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Tampoco el resto de índices europeos, no me voy a poner tampoco mucho más a repasarlo, porque ya os digo que no exactamente el comportamiento es parecido, luego si al final pues queréis que lo vea, pues lo comento, pero tanto el CAC francés como el MIBEL italiano, pues tampoco no hay muchas novedades, hemos perdido niveles de medio a largo plazo importantes, desde el punto de vista técnico todo muy vinculado con Grecia. Es verdad que está también muy desvirtuado por el ruido que hay en el mercado, por eso a lo mejor no le doy tanta credibilidad, pero es cierto que en estas zonas donde, digamos, tantos operadores tenían zonas de compra, ¿no? Zonas de soporte, que básicamente son zonas donde el mercado no deja cara al precio, pues haber perdido esos niveles de compra, esos niveles de soporte, pues es una señal de que el mercado pues viene bastante, los osos en este caso han ido con bastante más fuerza que los toros, ¿no? Pero bueno, al final comportamiento parecido, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir un poquito ahora al mercado norteamericano a comentar pues un poquito la situación. El mercado norteamericano tenemos dos aspectos, aparte del griego, que tiene un efecto también muy importante, pero hoy tenemos aquí nuestra plataforma XStation, aquí lo veis, las minutas de la última reunión de la FOM a las 8 de la tarde. Básicamente, pues esto lo que nos va a dar es alguna pista más o información adicional de, bueno, pues cuándo va a ser o cuál es el planteamiento de los miembros de la Reserva Federal de la subida de tipos de interés, que es lo que más ahora mismo preocupa, ¿no? Que seguramente ahora mismo la tienen fijadas para a partir de otoño del 2015, ¿no? En primer lugar. Y también, bueno, pues evidentemente la preocupación que tienen sobre China, la preocupación que tienen sobre Europa, que también es algo que evidentemente Estados Unidos lo valora bastante, ¿no? Esto por un lado, y luego, pues como he comentado al principio del seminario, también van a afectar como aspectos a tener en cuenta los resultados empresariales que comienzan a presentar las compañías del segundo trimestre del año, ¿no? Y repito, la gigante de la metalurgia Alcoa será la primera, ¿no? En este aspecto. Sobre todo, para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Ha sido un trimestre, segundo, que los beneficios han revisado a la baja, principalmente por un motivo, ¿no? Principalmente el dólar se ha apreciado por encima del 15% el segundo trimestre del año. Evidentemente, compañías norteamericanas que venden fuera
en euros, a la hora, evidentemente, de hacer la conversión, pues son matemáticas, ¿no? Es decir, el cambiar los euros por los dólares, pues te van a dar menos dólares por esa apreciación, ¿no? Y eso, evidentemente, es uno de los motivos por los que les va a penalizar la presentación de resultados en este segundo trimestre del año, ¿no? A las compañías norteamericanas. Entonces, bueno, vamos un poquito técnicamente a comprobar niveles. A dar niveles, bueno, de medio y largo plazo seguimos, bueno, pues en este soporte de lateralidad que tenemos, que ya hemos comentado, pues, en varias ocasiones en el S&P 500. Y bueno, pues en el corto plazo, pues semanalmente aquí tenemos el gráfico después del hueco con la apertura de la cotización la madrugada del domingo al lunes. Pues fijaros el movimiento que ha tenido, ¿no? Es decir, comenzamos rebotando otra vez hasta la zona de los 2,77, donde aquí se ha fijado el máximo semanal. Hace un movimiento nube en el que se demuestra en qué volatilidad pues sigue el mercado, un movimiento en el que se cae el S&P 500 aproximadamente 40 puntos y hace una vuelta en nube pues de otros 40, es decir, pues estos movimientos son muy complicados porque aquí con esta ruptura pues se cierran muchos largos, en este caso, muy difícil de operarlo. Y luego, bueno, pues ahora nos hemos quedado un poco pues en mitad de la semana, ¿no? De los 2,60, un poco aquí en tierra de nadie, en esta lateralidad, en el que, bueno, pues como primer nivel de más corto plazo, podríamos decir que es la zona de los 2,63, que sería, digamos, el nivel en el que la ruptura del mismo nos podría llevar pues a eso, a hacer unos 20 puntitos más arriba hasta zona de máximos semanales, por lo menos, ¿no? Por lo menos. En este caso. Por lo menos. Después un poco de esta estructura, digamos, de rebote que llevamos. Y por debajo, pues, este movimiento al alza y este movimiento de consolidación, parecido al de Europa, pues la pérdida, yo creo que aproximadamente, pues de estos mínimos, ¿no? De los 2,55 que tenemos aquí, sería, digamos, la señal en la que tendríamos que mirar hacia abajo, ¿vale? En este caso, los niveles en el corto plazo, digamos, de mayor vigilancia en el más estricto corto plazo, ¿no? Tanto a la hora de situar zonas de stop como a la hora de buscar entradas con la ruptura, ¿no? Bueno, y mientras tanto ya os digo, ¿no? Es decir, tranquilo y un poco a la espera, pues todo de los aspectos que estamos comentando, ¿no? Bueno, en el resto un poco lo mismo, el Nasdaq tampoco cambia mucho el análisis que tuvimos desde el propio lunes, el Dow Jones pues más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, aquí vemos que seguimos aguantando estos niveles, seguimos aguantando los 17,50 como son zona de soporte, en el caso del Nasdaq los 4.400, estamos ligeramente por debajo, pero bueno, pues no acaba tampoco de perforarlos, aunque el aspecto técnico es nefasto. El aspecto técnico después de la caída, la verdad que es bastante feo. Y el Russell 2000, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, el Russell 2000, como me comentáis por el chat, más de lo mismo, ¿no? Es verdad que ahora mismo está dejando pues un patrón de vuelta bastante interesante, que es esta vela diaria, que puede que cierre dejándonos un martillo, en este caso. Y bueno, pues aquí nos abre esperanzas. A mí ya sabéis que es el índice americano que para tener en cartera de swing me gusta más. Y el toque con la directriz alcista que tenemos desde final del 2014, que es en torno a los 1.200 puntos, donde se ha parado y ha rebotado, 1.220, pues nos deja la esperanza de que aquí pueda haber un rebote, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que no es tampoco un mal nivel para coger alguna posición al alza en el propio Russell 2000, siempre evidentemente, bueno, pues por debajo de los mínimos de esta semana, marcando nuestra zona de stop, ¿no? En este caso de salida, ¿no? Pero es verdad que nos ha ido ya a niveles que el precio nos está
provocaría o podría provocar pues una vuelta, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la vela que está haciendo hoy nos lo demuestra. Vale, bueno, esto principalmente en cuanto a Estados Unidos, ¿no? Los niveles, lo principal que tenemos que valorar y ya un poco terminando, bueno, pues vamos a comentar, ¿no? Sobre todo un poco los mercados emergentes y los mercados asiáticos. Ya lo dije el otro día, ya lo llevo días comentando, China está intocable, o sea, olvidaros del índice chino, cualquiera, tanto el Hang Seng como los índices de Shenzhen, es decir, fijaros la caída, ¿no? Y un poco para que tengáis en cuenta, aquí, en la propia ejecución, bueno, espera un segundito, y la propia variación desde el 1 de enero, bueno, pues llevábamos una caída de la subida previa aproximadamente, si me deja cargarlo, a lo mejor, aquí lo tenemos, no me deja cargarla ahora, pero bueno, solo con la vela que estáis viendo, rompiendo, bueno, pues mínimos diarios, mínimos semanales, niveles que no veíamos desde 2014, o sea, esto es una caída totalmente bárbara, por encima del 10%, y que pues ahora son índices que, quitando los cortos y siempre evidentemente controlando bien, pues es un índice que la volatilidad es altísima, ¿no? Y que hay un riesgo muy, muy, muy elevado. El resto, bueno, pues seguimos comentando. Bueno, aquí lo veis, ¿no? El Hang Seng, la castaña también que se ha pegado. El Nikkei igual, hemos tenido aquí también una fuerte caída, todo muy arrastrado, se ha visto muy perjudicado, ¿no? El resto de bolsas asiáticas por la caída de China, en este caso. Y bueno, ¿no? Vamos a ver cómo acaba. Es verdad que el cierre no ha sido muy positivo y la caída también ha sido muy fuerte del Nikkei, aunque bueno, evidentemente estas caídas por propia valoración y por la propia perspectiva, pues son más oportunidad de compra de medio a largo plazo en el Nikkei que, por ejemplo, pues en los índices chinos. Rusia igual, ¿no? Rusia encima además en los últimos días con la caída del crudo, pues también se ha visto muy perjudicada, sigue perdiendo niveles y la verdad es que tiene más pinta de seguir yéndose hacia abajo que y seguir, digamos, la tendencia bajista y que haya ciertos rebotes al alza, pero dentro pues del movimiento bajista que se inició de nuevo desde los 11.000, desde los 1.800 puntos. La India también afectada, sobre todo también con el tema de China, en el que bueno, pues crea esas dudas con estos países emergentes, en este caso, aunque bueno, pues la estructura la sigue manteniendo también de mejor manera. Y el Kospi igual, ¿no? Igual que el Nikkei, igual que el Sensex indio, también un cierre muy feo, en el que, bueno, pues hemos perdido los mínimos de hace ya bastantes semanas y que no acabamos efectivamente pues de recuperar, ¿no? Y además, pues todo lo que está ocurriendo en China, todos estos movimientos a la baja y estas noticias en el que pues el Banco Central chino y el gobierno va a tener que hacer reformas, ¿no? Y están inyectando liquidez al sistema, pues evidentemente no es buena señal y está afectando de forma muy negativa, ¿no? Seguramente no a las propias valoraciones, pero sí, pues en el corto plazo sí que está afectando pues, prácticamente en todos los países asiáticos y emergentes, ¿no? Pues unos cortos en China, pues bueno, pues a lo mejor una buena opción, siempre evidentemente con un control muy alto, ¿no? Es decir, siguiendo al precio. Yo, francés, en este caso, una estrategia que me podría posicionar en China sería prácticamente en ruptura de mínimos, ¿no? Es decir, cada vez que vayamos rompiendo un mínimo, pues mínimo diario, mínimo semanal, bueno, pues me podría digamos, ir posicionando posiciones a la baja, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ahora mismo está cayendo por un gran nerviosismo del mercado y que, bueno, pues que tiene un riesgo muy alto, ¿no? Que tenemos que controlar bastante nuestras zonas de stop, ¿no? Pero evidentemente
ahora mismo en China lo que único que podemos ver al alza son rebotes al alza, ¿no? El resto, el aspecto técnico es bastante malo. Entonces, si me dices, ¿qué prefieres ahora mismo? ¿Qué implementaría? Pues yo mi estrategia la implementaría más mirando hacia abajo, mirando unos cortos que evidentemente o estar fuera que largos, ¿no? Los largos los cogería rebotando, ¿no? Bueno, pues esta es un poquito la situación, ¿no? Que tampoco ha cambiado mucho. Ya os digo, seguimos en alta volatilidad, seguimos pendientes de Grecia, vigilar sobre todo vuestra operativa en el corto plazo, intentar seguir un poco aislando de las noticias y seguir, sobre todo, y buscar tendencias, persiguiendo, evidentemente, no persiguiendo al precio, sino siguiéndole, evidentemente. Y yo creo que ahora mismo es lo más sensato que se puede hacer, ¿no? Como consejo y que lo tengáis en cuenta en vuestra operativa. Bueno, por mi parte es todo, un poquito el repaso que os quería hacer de los principales índices. Ahora pues tenemos además un poquito más de tiempo de lo habitual. Comentarme si queréis que comente algún índice, queréis que comente pues alguna cosa que no entendáis y lo vemos juntos. Vale, me preguntáis, me dice José Fernando, en este caso, me dice el oro. Bueno, ya sabéis que no suelo tocar las materias primas, no es un poco el seminario que estoy llevando y que voy un poco más de tiempo lo comento. El oro, las materias primas están muy vinculadas, pues, primero, a los grandes compradores, a los grandes importadores, que son principalmente, pues, China, básicamente, y ahora mismo China en el corto plazo le puede afectar negativamente al oro y le está afectando por la situación que tiene, y luego también el tipo de cambio, ¿no? El dólar. Las divisas, las materias primas cotizan en dólares y también efectivamente pues les afecta bastante en este caso. Es decir, una cotización en dólares con un dólar más fuerte, evidentemente les puede presionar también a la baja al oro, ¿no? Y luego, pues evidentemente, el clásico de activo refugio, protegerse de la inflación, pero bueno, pues ahora mismo la inflación no aparece prácticamente por ningún lado, entonces pues no hay mucho argumento para comprar oro, y como activo refugio es curioso que tampoco, con la incertidumbre que hay, que también es una señal, bueno, lo podemos sacar una lectura positiva, aquí lo veis, un momento el comportamiento. De hecho, mira, ha ido prácticamente a zona de soporte los últimos 2 días. Pero bueno, pues ya veis que bueno, no hace falta ser un genio, que técnicamente pues es un activo muy bajista, que es verdad que están consolidando, haciendo máximos decrecientes desde hace 2 años aproximadamente y que no se acaba de recuperar, ¿no? Yo creo que el oro, lo normal es que siga presionado a la baja. ¿Por qué? Porque no hay inflación, porque el dólar va a seguir fuerte, y a no ser que los mercados se desplomen y funcione como activo refugio, no veo muchísimo más argumentos, ¿no? Entonces, bueno, me dices ahora mismo que tienes, espérate un momento, me has comentado, José, a 64. Claro, 64 lo tienes. Lo tienes aquí a 64.
64. Bueno, pues ahora mismo ya os digo, ¿no? Yo en cualquier rebote esa posición me la quitaba del medio. Yo estructuralmente no iba corto, la verdad. Estructuralmente no iba corto de ninguna manera. Y en el corto plazo, pues, bueno, pues, perdón, estructuralmente me equivoco, pero estructuralmente no iría largo ni loco, en este caso, entonces yo creo que en cualquier rebote me lo podría quitar, ¿no? Si encima un poco te habías quedado aquí un poco atascado en rebotes de este estilo, como el que estamos viendo, yo creo que es un buen momento para esa posición, pues a lo mejor plantearte cerrar y buscar otro posicionamiento, ¿no? En este caso, ¿que puede en el corto plazo tirar un poco más porque se pongan las cosas más feas? Pues posiblemente, ¿no? Pero yo sigo siendo un activo que de forma estructural lo seguimos viendo bajista, ¿no? ¿Vale, José Fernando? En este caso, para que lo tengáis un poco en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, va a haber rebotes como los que ha habido estas últimas horas y, bueno, pues ahí un poco también te da opción para esa posición que la tengas ahí un poquito pillada, pues quitártela del medio, ¿no? Me dice Francés que si ve unos nuevos máximos en Estados Unidos antes de una corrección fuerte. Bueno, yo lo he comentado en el seminario ya, ¿no? Anteriormente. Yo sigo pensando, aunque lo de Grecia, la verdad que casi nos está echando un poco de esa perspectiva, pero yo soy de los que he comentado que yo veo más una corrección fuerte antes que una corrección fuerte que la hará de Estados Unidos, pues mínimo un nuevo máximo, ¿no? En este caso. Aunque ya sea por la teoría de la opinión contraria, en la que todo el mundo piensa que Estados Unidos se va a pegar una torta de un 15 y 20%, que al final por pura estadística y por puro movimiento de los mercados acabará ocurriendo. Pero yo, si me preguntas mi opinión personal, creo que está más cerca de nuevo, pues hacer un nuevo máximo, creo que lo veo más cerca de eso que de estar en esta lateralidad que vemos, en torno a los 2.000, 2.100 puntos, que antes de una corrección fuerte, ¿no? Como opinión personal y bueno, pues en cuanto a movimiento, planteamiento tengo de Estados Unidos, ¿no? Pues mira, los resultados empresariales, bueno, me pregunta José, ¿dónde los podéis ver? Lo más completo, donde lo podéis ver es, vosotros podéis poner el nombre, por ejemplo, gratuitamente de la compañía para ver y os metéis en la página web, ahí veis la presentación y podéis un poco analizar el balance y un poco pues ver la información muchísimo más detallada. De las grandes compañías, normalmente cada medio de comunicación especializado en finanzas, pues suele sacar un resumen de los mismos, que yo creo que para hacerse una idea es importante. Y sobre todo, bueno, pues para saber cuándo sale, a ver, en Investing se puede ver, por ejemplo, en este caso, bueno, ahora no me deja, porque no me digas por qué no me deja, pero en Investing, al lado del calendario económico, hay una parte donde puedes ver los resultados empresariales. Nosotros también en la plataforma XStation están colgados, ¿vale? En ambos lados lo puedes ver. Entonces, bueno, tanto la página web como los medios especializados financieramente, como si quieres ver si hay otra página web americana que se llama Philips, que también es bastante buena. Bueno, hablo páginas gratuitas, ¿no? Y ahí le puedes echar un vistazo, ¿no? Pero sobre todo, pues verlo completo en las páginas web de las compañías, ¿no? Me pregunta Edmundo que si hay un Grexit y se posterga la subida de tipos por parte de la Fed, que cuál de estos dos pesará más para la fortaleza o debilidad del euro dólar, ¿no? Y los índices. O cómo pondero cuál impacto sería mayor. Bueno, yo creo que el impacto para el euro sería muy, muy, muy negativo en este caso. Muy, muy, muy negativo. Yo, para no liarme mucho con la respuesta y ser muy concreto, creo que la subida de tipos de interés, el mercado, en cierto modo, sí que ya la está descontando mucho más en la cotización, en este caso, es decir, que el mercado de Estados Unidos va a subir tipos de interés, está mucho descontado, es decir, que no lo va a subir. Imaginaros que en septiembre dicen que suben tipos de interés, el dólar nos va a subir
un 20% más en el corto plazo. Eso tenerlo en cuenta, está ya muy descontado. Cosa que, bueno, que si lo alarga más, sí que podríamos, pues a lo mejor ver un poquito más de liquidez. Es decir, que la subida de tipo de interés, si no cambia el discurso de la FED, está mucho más descontado que una salida de Grecia. Una salida de Grecia sería, creo que, mucho más dramática para el euro, ¿no? Entonces yo creo que ahí ponderarían más los cortos y mayor la debilidad del euro contra el dólar, ¿no? En este caso, creo que sí. El impacto, creo que una salida de Grecia no está tan descontado como la subida de tipos en Estados Unidos, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias a todos, a vosotros. Daros las gracias por la asistencia. Ya, bueno, pues finalizamos los seminarios de esta semana de trading en la apertura norteamericana, en este caso. Por mi parte es todo. De nuevo, ya os digo, cualquier cosa que necesitéis a mi correo, borja.rubio@xt.es. Ahí, bueno, cualquier cosa que os pueda echar una mano, lo que necesitéis. Y poco más, daros las gracias por la asistencia, que tengáis una muy buena tarde, vigilar, bueno, pues estos niveles y bueno, pues en esta situación tan excepcional que volvemos a vivir con el tema griego. Y nada, que tengáis una muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo a todos, muy buenas tardes.